Dos, tres. ¿Qué tal amigos? Aquí José Velandia, soy librepreneur y tengo hoy la dicha de invitar a Lorena Gutiérrez en nuestro programa Desiguales. ¿Cómo estás, Lorena? Hola José, un gusto poder conocerte por este medio, y saber que existe tanta gente joven alrededor del liberalismo. Muchísimas gracias. Qué bueno. Lorena y yo pues nos hemos conocido en Facebook y es parte de las personas que yo he ido contactando para hablar un poquito sobre la libertad, hablar un poquito sobre el emprendimiento, siempre dejar un mensaje y que nos dé siempre pues la inquietud de conocer un poco más de la libertad, conocer un poco más del emprendimiento y cómo esas cosas van de la mano. Y bueno, Lorena pues está en Bolivia y vamos a escuchar un poco cuál es tu historia y a qué te dedicas actualmente. Bueno, sí, mira, me presento, yo soy Lorena Gutiérrez, de repente algunos me conocen por las redes sociales nada más. Soy boliviana, me identifico también como latinoamericana, generalmente siempre que me preguntan en el extranjero cuando estoy cuando he salido a estudiar y todo, siempre me identifico más como latinoamericana. Soy economista y politóloga, soy millennial y he estudiado mis 12 licenciaturas en Bolivia. También he Wow. podido hacer algunos cursos de posgrado en el extranjero y también algunos cursos en mi país. Tengo una maestría en desarrollo económico y tengo una maestría en ciencia política. También he Wow. hecho algunos otros másters de especialización eh, en otras áreas, también referidas a la economía, a las ciencias empresariales, a la política, a la gestión pública. Y actualmente soy profesora universitaria en las materias en el pregrado en este caso, en las materias de finanzas 2, microeconomía 2, álgebra lineal y álgebra aplicada a los negocios. Y Interesante. eventualmente también doy clases de desarrollo económico en la universidad. Wow, qué interesante. Muy bien, Lore. Y más o menos así por encima, ¿por qué te llama tanto la atención de pronto la economía o cómo te empezó a interesar esto de, claro, quizá previo a las ideas de la libertad o qué vino primero? ¿Pasión por la economía o pasión por la libertad? ¿Qué vino primero? Mira, yo pienso que simultáneamente me interesa el conjunto de lo que es la economía y la política, ¿no? Pero me doy cuenta al inicio de empezar la carrera de economía de que la economía tenía relación con el liberalismo. Entonces lo he enlazado muy fácilmente y digamos muy temprano, casi al iniciar la carrera de economía, he iniciado las ideas, la carrera de economía con las ideas de la libertad, ¿no? O sea, que he aprendido todo lo que he podido en el marco de lo que sería el liberalismo. ¿No? Y al margen de la carrera académica, también ahora estoy enfocada en un proyecto que se refiere a la perspectiva estratégica. Y esto trata un poco Wow. del análisis de los futuros y todo esto, ¿no? Que tiene la relación también con el liberalismo, con la economía y la política. Y es un poco, se refiere a la toma de decisiones en escenarios altamente conflictivos, en escenarios óptimos y escenarios también de mucha más dificultad. Esto es a nivel tanto económico como político. Wow, qué interesante. Y bueno, no me aguanto de preguntarte más o menos qué cositas qué quisieras mencionarnos. eh, a ver, porque me parece eso muy interesante que has entrado en temas de, bueno, de escenarios de alta incertidumbre y que probablemente se parece mucho al mundo que vivimos actualmente. ¿Qué consejo nos puedes dar en estos escenarios a nosotros? Bueno, te comento que un poco la perspectiva estratégica y la perspectiva aplicada ya es prácticamente una ciencia o es una especialidad dentro de lo que sería la ciencia política y también los mercados. Entonces, Wow. lo que yo siempre aconsejo es que, por ejemplo, tengan, cuando ustedes tomen una decisión de inversión o tomen una decisión de un alto riesgo que van a tomar, entonces analicen siempre todos los escenarios posibles, ¿no es cierto? Y siempre se enfoquen en el peor y en el mejor escenario. Entonces, es tanto tomar los óptimos en el peor y en el mejor escenario y siempre tomar las mejores decisiones
en ambos escenarios, si quieres, ¿no? Entonces, tener siempre la mejor respuesta, si quieres, ante cualquier eventualidad que pueda ser positiva o negativa. Más o menos se trata de esto, ¿no? La perspectiva estratégica. Qué bueno, bueno, muy, muy interesante y me encanta que conecta demasiado con la economía y pues como lo has dicho bien, nosotros como emprendedores también tenemos que apoyarnos en herramientas y fundamentos como los que tú has mencionado. Y antes de continuar, quiero preguntarte cómo entra a partir de tu inicio en el estudio de la economía y de la política, cómo fue específico tu enganche o tu conexión con las ideas de la libertad. ¿Qué nos puedes contar un poco al respecto? Bueno, comentarte que mi acercamiento a las ideas de la libertad es mediante las redes sociales. Ok, Esto es a partir del año 2006, cuando se crean las primeras redes de intercambio de ideas alrededor del liberalismo en toda Hispanoamérica. Aquí conozco a varios exponentes del liberalismo en países como Argentina, como España, ¿no? Donde en Argentina, por ejemplo, había mucha más profundidad en cuanto a la escuela austriaca, a los primeros círculos libertarios, etcétera. Y estaban interesante. exponentes de mucha calidad. Actualmente, por ejemplo, Juan Carlos Kachanowski no está. Ujú. Está Martín Kraus, está Gabriel Martín, Zanotti, Adrián Javier, Nicolás Kachanowski. De repente voy a dar nombres al azar, pero sí, muy bueno. digamos, son los precursores del liberalismo, digamos, en Argentina. Y esto es de hace mucho más tiempo. Esto inicia más o menos hace 30 años atrás, ¿no? Y en redes sociales inicia más o Oh, menos el año 2006. Bueno, te doy nombres así como Eduardo Martí, Marco Rullés, en realidad son varios más, ¿no? Bueno, posteriormente también aparecen figuras como José Luis Espert, Milei, ¿no? Que actualmente está candidateando para la Argentina. Argentina. Exacto. En general son muchos más, tendría que mencionar a muchos más. Y en España también escucho bastante sobre Juan Ramón Rayo, Qué sobre el bueno. profesor Huerta, sobre el profesor Huerta de Soto, sobre el profesor Bastos, sobre Daniel Lacalle, que entre los principales. Y bueno, en general son demasiados teóricos alrededor de toda Hispanoamérica que empiezan a hablar de las ideas del liberalismo bueno, y del Ujú, libertarismo, ¿no? Que luego ujú. nosotros los libertarios los separamos, ¿no? Bueno, unos se identifican como liberales clásicos, otros como libertarios, pero eso es posterior. Inicialmente todos digamos, nos asociamos al liberalismo, ¿no? Y a partir de ahí empezamos como una especie de evangelización, si quieres, alrededor digamos, de centros de estudio y alrededor digamos, de algunos autores, ¿no? Que consideramos que son nuestros autores, que son muchos de la escuela austriaca bueno, los conocen la mayoría, ¿no? Bueno, dentro Sí. del liberalismo clásico también escucho bastante sobre los aportes digamos, de otros referentes como Alberto Mansuetti. Ujú. También aparecen muchos think tanks liberales nuevos, ¿no? Bueno, bueno, son institutos grandes a estas alturas, como el Instituto Mises, el Instituto, bueno, son varios, ¿no? No Sí, quiero claro. dejar de mencionar ninguno, es el Instituto Bastiat, Perfecto. está la Sociedad Bastiat, está el Instituto Rand, ¿no? Actualmente, son muchos más en general. Y habían todas estas escuelas en Latinoamérica sobre liberalismo, y bueno, y a partir de ahí también se van diferenciando, ¿no? Los libertarios bueno, ellos dicen son anarcocapitalistas, y van diferenciándose de los liberales clásicos, y bueno, ya están también actualmente solo los liberales y los que se identifican como libertarios anarquistas, ¿no? Los liberales libertarios. Todos tienen, digamos, como base las ideas de la libertad, ¿no es cierto? Digamos, nuestro esquema principal es la defensa de la propiedad privada y de la libertad individual, ¿no? Y de la vida. Sí. Y bueno, y cada quien tiene un sesgo tal vez independiente, ¿no? Un sesgo, digamos, de comportamiento más individual. Algunos son más liberales, otros son más conservadores. Y en general, bueno, todos nos identificamos como liberales o libertarios. Muy bien, muy bien. Y ¿cómo descubriste o la importancia de la libertad? ¿Qué constituye para ti?
el hecho de, o por qué es importante para ti la libertad? O sea, ¿qué nos puedes decir a nosotros? Claro que todos tenemos una idea propia, ¿no? Pero en tus palabras, ¿por qué es importante que nosotros, los seres humanos, digamos, comunes de esta época, nos planteemos la importancia de la libertad? Bueno, es importante, yo pienso, bueno, en muchos escenarios, ¿no? La libertad siempre va a ser el motor de la vida en sociedad. Pero Ok, también es importante en el sentido de la política y de la economía. Yo siempre rescato que se plantee, digamos, el estudio de la libertad en los dos escenarios más importantes que son la economía y la política, ¿no? Y bueno, básicamente nosotros somos actualmente, vivimos en gobiernos, especialmente en Latinoamérica, bastante relacionados al socialismo, ¿no es cierto? Vivimos bastante estatismo, si quieres, como sociedad, y sí, entonces es mucho más necesario, mucho más urgente para nosotros entender, ¿no es cierto?, que realmente somos víctimas de un sistema, mm, ¿no? En el que no deberíamos, o sea, no tendríamos por qué seguir o tolerar, ¿no es cierto? Porque hay muchas de estas situaciones que, bueno, que no son por nuestra culpa. Nosotros vivimos acá y, bueno, de repente la única forma de escapar sería salir de nuestros países y todo esto, pero ya son soluciones extremas, ¿no? comprendo. Entonces, esa es la razón que me lleva a, digamos, a darle la importancia, ¿no es cierto?, al estudio de la economía y de la política en el marco del liberalismo, ¿no? Y Qué bueno. obviamente las ideas de la libertad. Qué bueno, qué bueno. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo viví también situaciones en las que precisamente encontré respuestas en la medida que profundizaba más en las ideas de la libertad, que me encontré, al igual que tú, con, con pues, mucho material en internet, porque pues también yo creo que no es casualidad que en las universidades no se nos enseñe tanto, porque hay un pensum de estudio quizá muy copiado y muy difuminado por ahí en las instituciones públicas y tal, y este conocimiento uno poco a poco lo va buscando, lo va adquiriendo, así como pues también por ahí leemos cosas de empresas, de finanzas y tal. Muchas veces Exacto. son cosas que aprendemos fuera de la universidad y que realmente las aplicamos en el día a día. Y bueno, también coincido contigo que nos da también nos da puntos de apoyo para tomar decisiones importantes, trascendentales, aunque en la vida cotidiana, pues, digamos, las decisiones más grandes se dan ya luego de tomar varias decisiones cotidianas en nuestras vidas y 100% de acuerdo contigo, Lore. Y en este Exacto. punto, quisiera preguntarte sobre el emprendimiento. O sea, que veo que has estudiado el tema de la empresarialidad, veo que has conocido personas como Huerta de Soto, que te has familiarizado y ellos tienen un componente potente de la importancia de la creatividad empresarial y todo esto. Y en tus palabras, ¿qué importancia puede tener para nosotros el emprendimiento, quizá como una actividad pues, de la vida, de la sociedad, y como algo para profundizar un poquito nosotros? Exacto. Mira, me parece que es vital el emprendimiento en todo tipo de sociedades, ¿no? Y mucho más en las nuestras. Es necesario, el emprendimiento es necesario y es cada vez más importante dentro del mundo competitivo, ¿no? Dentro de un mundo donde hay cada día más innovaciones, hay cada día algo nuevo para ofrecer, ¿no? Ya sea un bien o un servicio. Entonces, hoy, por ejemplo, la mercadotecnia tiene un rol vital en todo este desarrollo empresarial porque es el vehículo para poder vender tu emprendimiento. Ok. Pero también es necesario entender que por lo general no puedes ofrecer algo que el mercado no solicita o no desea, ¿no? Mm, Para esto siempre es necesario, tienes que tener la capacidad de hacer un estudio de mercado correspondiente para verificar que aquello que tú quieres poner al mercado es algo que realmente tiene una demanda, ¿no? O una alta ujú, demanda. ¿No? De esto va a depender tu éxito y tu supervivencia en el mercado, ¿no? Porque este es un mundo altamente competitivo donde las empresas entran y salen, ¿no? Es mm, muy rápido el ingreso y la salida de las empresas y de los emprendimientos, ¿no? Ahora, el aporte del emprendimiento en la sociedad es cada vez más importante, especialmente en sociedades donde es difícil innovar, ¿no? Y comercializar en consecuencia, ¿no?
Esto por la cantidad de barreras que existen en el mercado y por las barreras también gubernamentales que no nos facilitan en lo absoluto la creación de nuevas empresas o firmas, ya sea por el tema de las barreras de ingreso y también por el tema de los altos impuestos, básicamente. Entonces, me parece por esto vital, ¿no es cierto?, que nosotros como, digamos, como jóvenes, estemos siempre, tengamos claro, ¿no es cierto?, que el emprendimiento es lo que va, digamos, sostener o lo que va, si quieres, resguardar la libertad económica en estas sociedades. Me encanta, me encanta. Y me suena mucho eso, que tan pronto comenzaste a responder, decías que hay que estudiar realmente que el mercado tenga una demanda sobre lo que nosotros estamos produciendo y creo que, bueno, de eso sé que hay mucho contenido en la red, en la web, en la bibliografía y todo aquello, pero definitivamente es algo que debemos considerar antes de dar ese paso y, y bueno, me llama también la atención que conectaste con la idea de la libertad. Tú, pregunto, ¿en qué medida crees que puede el emprendimiento facilitar una sociedad más libre? Mira, el emprendimiento es muy necesario y esto siempre va a ser como una especie digamos, de termómetro para determinar que una sociedad es más libre o menos libre, ¿no? Ok. Yo vengo de un país que lamentablemente tiene uno de los gobiernos menos libres y democráticos de la región. Estamos muy atrás en el índice de libertad económica. Casi Ok. ocupamos puestos al igual que los países del África, o sea, ya te imaginarás, es un país con muy poca libertad económica. Esto te dice que es un país cerrado a las innovaciones, es un Mm, país cerrado a la tecnología, mm, y es muy difícil poder crear empresas, sobre todo, ¿no? Bueno, esto habla también mucho del rezago a nivel del país que tenemos en cuanto a la diversificación de la producción, mm. ¿no? Nosotros en Bolivia somos una economía estancada en 12, digamos, en la base de los hidrocarburos y ahora del litio, ¿no? Entonces Wow. estamos siempre esperando el milagro de los hidrocarburos, ¿no? Y ahora Mm, del litio. Y nos hacemos dependientes de, digamos, de esta producción, ¿no es cierto? Que además es un anzuelo, es un anzuelo para el político, ¿no es cierto? Al favorecer el clientelismo político. mm. No, bueno, y por el lado de la política, como vivimos en una democracia un poco, bueno, enferma o deformada, en medio de regímenes partidocráticos, en medio Mm. de oligarquías partidistas que asumen soberanías efectivas, donde el respeto a las instituciones no es visible. En mi país, por ejemplo, hasta el día de hoy no se aclara el resultado de una elección presidencial Mm. donde se hallaban muchos indicios de fraude que habían sido avalados por organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea. Y esto en general crea un mal clima político, ¿no? Entonces el país es caótico a partir de todo este escenario político. No, bueno, y esto no favorece en absoluto, digamos, a los emprendimientos, ¿no? Es decir, ni siquiera internamente, pero mucho peor digamos, a la inversión extranjera, ¿no es cierto? O sea, no somos atractivos para nada, digamos, digamos, de la inversión extranjera. No, entonces en medio de este escenario es muy complicado emprender y a veces y lamentablemente yo digo que el mejor emprendimiento de la gente joven es irse del país, Mm. ya que no existe un clima apropiado, pero sin embargo están los retos para la libertad y que, bueno, que consisten en que de alguna forma podamos cambiar este tipo de gobiernos, este tipo de gobernabilidad y podamos vencer el dominio a pesar del Estado y a pesar de los gobiernos socialistas que nos han tocado, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo y viví una situación similar también en mi país. Y sabes que también he visto, claro, porque veamos, igual indistintamente o al margen del gobierno, que sea que hoy es uno, mañana otro, o aunque sean los mismos, pero con diferentes trajes, em,
hay personas que no se quedan con los brazos cruzados y empiezan a hacer cosas, ¿no? Empiezan a hacer comida, empiezan no sé, a comerciar cosas por internet o bueno, se inventan, se crean un mercado, se crean sí, una actividad económica. Solo por curiosidad, en Bolivia, ¿has visto algo emergente? De pronto, no sé si con mucho éxito o poco, o no tengo idea porque no conozco Bolivia, pero sí me gustaría, si me puedes mencionar un poquito, si has visto algo por ahí o definitivamente no has visto un sector de la sociedad que esté empujando hacia adelante. Mira, lamentablemente en Bolivia no hay un nivel alto de emprendimientos y de innovación, ¿no? A nivel Mm, empresarial. Las empresas que nacen y los nuevos emprendimientos son muy pequeños, son familiares, ¿no es cierto? Es una mini empresa y la estructura, digamos, la estructura es prácticamente familiar. Entonces, no se ujú. puede tomar en cuenta, digamos, esto como una especie de avance en ningún sentido. Y todo lo contrario, esto más bien nos coloca en un puesto mucho más atrás, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la innovación, en cuanto es la tecnología a nivel de compararnos con el resto de países del mundo. Entonces, no te podría dar un ejemplo en Bolivia, ¿no?, de innovación o de emprendimientos, ¿no? La gente sobrevive, lamentablemente, Ok, esto, sobrevive, ¿no? Prácticamente la situación económica es muy, muy complicada, entonces tiene que, de alguna forma, no sé, importar y hacer cierto tipo de negocios que ya no tienen, se escapan, digamos, al control del gobierno, pero al mismo tiempo también no les da una calidad de vida, ¿no es cierto? comprendo, Son personas que no tienen ningún tipo de resguardo, ¿no es cierto? A nivel comprendo. de salud, a nivel de educación, es muy complicado. Comprendo, comprendo. Entonces, el comercio informal de Bolivia, más o menos, ¿qué le gusta hacer a la gente? ¿Produce ropa o comercia mercancías que trae de un sitio y otro? O sea, más o menos, ¿qué es lo que más se ve por ahí? Mira, el comercio informal prácticamente consiste en importar, ¿no es cierto? En Ok, importar todo de países que están, de donde es mucho más fácil, ¿no es cierto? Tienen unas situaciones, una situación diferente y mucho más favorable. Y nosotros somos un país que importa básicamente, ¿no? Que importa y este tipo de esquema, digamos, de esta dinámica de mercado ha provocado que seamos también uno de los países con el más alto índice de informalidad a nivel de toda la región, ¿no? wow, Y esto tiene muchas otras consecuencias, ¿no? O sea, no es, digamos, esto arrastra también el hecho de que ellos no tienen ninguna otra seguridad, o sea, no tienen ningún tipo de seguridad a nivel laboral, ok, ¿no? Y prácticamente dependen del día en el que trabajan, ¿no? O sea, es como acá se dice, se vive al día, ¿no? Entonces, ok. es muy lamentable la situación. Comprendo. Bueno, hay que seguir adelante comprendo que, bueno, hay personas como, bueno, como tú que aportan mucho en la sociedad y que pues también tienen ideas potentes para ayudar a otros y pienso que es verdad, hay que entender a fondo la libertad, a fondo vamos a decir, también la empresarialidad o no de pronto entenderlo a fondo, pero porque también eso puede ser una tarea de vida, pero sí hay que difundir pues estas ideas, estas cosas para que también llamarle un poco la atención a la gente de que se plantee pues una sociedad quizá más en vías de desarrollo y bueno, como decía anteriormente, crean un poco su mercado, crean su producto y bueno, hay que tener mucha fe para salir adelante, porque cada cosa que se inventan, una familia grande o pequeña, hay un salto de fe de que, bueno, de que sí se puede. Y por sobre todo yo rescato mucho la idea de nunca quedarse con los brazos cruzados. Y bueno, pienso que eso es parte también de los retos para la libertad y el emprendimiento en tu país. Y querida Lore, una pregunta, ¿cómo pudiéramos hablarle a nuestros amigos, familiares, así, cómo pudiéramos ganar un poquito de su atención para esto de la libertad y el emprendimiento en la vida cotidiana?
Mira, es muy importante y vital hablar sobre las ideas de la libertad y poder ganar a más gente que, digamos, que crea y confíe en que, digamos, esta es la forma o este es el medio más correcto para poder llegar a metas superiores como de crecimiento económico, como de Ujú. desarrollo, ¿no? Que es lo que buscamos en estos países. Uno de los objetivos de quienes tenemos más tiempo en este mundo, si quieres, de las ideas de la libertad, es llegar a más gente y por lo general esa gente joven a la que llegamos primero, ¿no? La incidencia tiene que ser, yo pienso, en círculos liberales, pero cada vez más abiertos a contarle a más gente lo que entendemos por libertarismo y por liberalismo. No pienso que la descripción de la situación que vivimos la podemos evidenciar todos. Basta el sentido común. Sin embargo, el reto es difundir los conceptos y los caminos correctos que se podrían generar para una revolución liberal, para que estas ideas de la libertad triunfen y para que nosotros alcancemos siempre una mayor prosperidad y no tengamos que digamos, salir de nuestros países, ¿no? Y tomar otros caminos que van a ser siempre más, digamos, más difíciles y más caóticos a nivel de la sociedad. Muy bien. ¿Y has encontrado aceptación cuando le hablas a, no sé, a tus amigos o a tus alumnos, a tus compañeros o a los otros profesores? Em, ¿Cómo has encontrado cuando les hablas un poquito de esto? ¿Qué actitud has encontrado como de vuelta? Sí, comentarte que a nivel de la universidad, ellos son muy receptivos porque estas ideas son muy, digamos, muy dinámicas, ¿no? Y Okay. muy, además que tienen mucha base racional, ¿no? Entonces, es muy fácil para ellos adaptarse dentro de la misma universidad a liberalismo, a las ideas de la libertad. Entonces, a nivel de la gente joven es muy fácil poder llegar, ¿no? Entonces, para mí ha sido al menos fácil como profesora universitaria, te digo, y bueno, y también mediante los grupos que hemos creado, mediante redes sociales, ¿no? En el caso mío, en el movimiento liberal libertario, ¿no es cierto?, en mi país, y podemos ahí compartir información, podemos compartir ahí vínculos digamos, de análisis, ¿no es cierto? Y podemos compartir mucho material en torno a las ideas y en torno a, la, a los objetivos que tiene el libertarismo, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, me suena súper bien. Bueno, hay una tarea importante que hacer. Decía Huerta de Soto, dice Huerta de Soto, el futuro no es un porvenir, sino un por hacer. Entonces tenemos mucho, mucho por hacer. Y bueno, hay una pregunta secreta, una pregunta fantasma que la hizo nuestra anterior entrevistada. Siempre les pido que hagan una pregunta aleatoria para el próximo entrevistado y bueno, esta te la ganaste tú. Esta la hace Gabriela Cardoso, que es una amiga mía de Venezuela. Ella está ahorita en Estados Unidos conmigo también acá. Y bueno, ella me comentaba, hablábamos un poco en la entrevista anterior, pues sobre todo del emprendimiento, tener una vida con sentido a base de esto, de iniciar pues uno su propia idea de negocio y tal, y sacarla adelante. Entonces, ella tiene una pregunta muy simple, bueno, muy corta, pero ya veremos cuál será tu respuesta. La pregunta de Gaby es, ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? Qué profundidad. Me encanta O sea, ese tipo de preguntas que son sumamente complejas. Pero a ver, ¿qué me hace feliz? Si soy honesta, lo que me hace feliz profesionalmente es lo que hago, ¿no? Yo creo ok, que una de las decisiones más importantes que yo he podido tomar en la vida ha sido estudiar lo que he estudiado y bueno, y qué es lo que realmente yo quiero, ¿no? Es lo que me hace feliz a nivel profesional. Y a nivel ya más personal, ¿no es cierto? Es el crecimiento, aunque no creas, es el crecimiento de las ideas de la libertad dentro del círculo libertario a nivel de Latinoamérica y a nivel de mi país. Eso es algo que me tiene muy motivada, ¿no es cierto? Muy entusiasmada y bueno, y es lo que es como el motor para seguir cada día, ¿no? Y para insistir y seguir insistiendo, dando clases, es decir, o compartiendo el material que nosotros tenemos mediante las redes sociales. me encanta, me encanta. Bueno, a mí me hace feliz, yo voy a ser solidario contigo para también sufrir contigo la pregunta de Gaby. A mí me hace feliz
tocar música y el emprendimiento y la libertad. Bueno, es lo que más me emociona conocer personas como tú, Qué escuchar lindo. otros pareceres, me gusta, de alguna manera uno se hace amigos, bueno, aunque en la distancia, pero uno tiene como esas conexiones, digamos, profundas en las que, bueno, la libertad es simple, pero pues así como es de simple, de pronto uno pues le toma tiempo asimilarla e integrarla y defenderla un poco en la vida diaria y conocer personas como tú, interactuar con personas así. Tú me cuentas estas cosas de Bolivia y empiezo a imaginarme a Bolivia y empiezo a viajar desde aquí, desde mi computadora y Exacto. este, me encanta también en dar, a mí me hace muy feliz dar, ¿no? O sea, yo pienso que este pequeño programa Librepreneur y otras cosas que hago por ahí es dar y uno encuentra mucha, por lo menos en mi caso, me cuesta pensar que alguien no sienta lo mismo, ¿no? Pero cuando tú das, me parece que pues tú sientes una satisfacción, sientes que no te has quedado de brazos cruzados, sientes que bueno, que tu vida empieza a tener un poco más de sentido, de pronto tú dices, bueno, esto otra persona lo pudo haber hecho, pero bueno, no lo hizo nadie más, entonces lo hice yo por acá y tú estás aportando, ¿no? Eso me hace muy feliz. Últimamente me hace muy feliz la simplicidad, o sea, de pronto no, algunas personas encuentran eso aburrido, yo lo encuentro retador, tener una vida un poco más simple, que Sí, no quiere decir carente de profundidad. Yo creo que cuando uno empieza a ver, yo voy a hacer esto, no voy a hacer esto, uno despeja el camino y la vida se hace bastante bonita. Entonces pienso que eso es lo que yo pienso, vergo, es lo que es mi situación de vida actual. Y qué lindo. ahora te toca la venganza de la pregunta. Hazle una pregunta al próximo invitado, que no sé quién es, no sé quién es. A ver, mira, yo siempre he tenido la curiosidad de saber respecto a cualquier persona que digamos que difunde las ideas del liberalismo, ¿Mm? eh, cuál es la motivación personal, ¿no es cierto? Es decir, más allá de porque tiene que haber alguna motivación personal. Muchas personas piensan que ingresando a este mundo de las ideas del liberalismo, de la libertad, van a encontrar alguna recompensa, ¿no? Entonces, se refiere a eso, ¿no? ¿Cuál es la motivación personal y qué esperan obtener al hacer este trabajo de la difusión de las ideas de la libertad? Me encanta, ya que le estoy mirando aquí. Me encanta, me encanta. Me fascina la pregunta, la verdad que sí. Sinceramente me gusta mucho. Y mira, no, de las 42 personas que he entrevistado, quiero llegar al número 50. Voy a detenerme con el programa Desiguales porque voy a empezar a hablar mucho de empresarialidad y de otras cosas más y estoy sacando adelante la carrera de bienes raíces y no me da tiempo para nada. Además que toco música, entonces tengo Qué muchas genial, contrataciones. Sí, entonces no qué paro. genial. Pero, pero sí, o sea, ya también voy a subir muchos reels en la cuenta de Instagram porque hay personas que no se pueden ver de pronto una entrevista completa de una hora siempre, entonces voy a sacar unos reels por ahí, 5, 4 por entrevista y la gente va a conocer un poquito, unos flashlights, un poquito sobre todas las entrevistas que hemos venido realizando. Y bueno, te quiero dar las gracias por participar, por tomarte el tiempo, por programarlo conmigo, por la confianza, por abrirte un poco conmigo y con la audiencia, que no es mucha, pero bueno, de verdad que estoy acostumbrado a que a veces esas cosas pequeñas, esas semillas, cuando las ves pequeñas, definitivamente las ves crecer. Y quiero pedirte, bueno, pensamientos finales, ideas finales para terminar nuestra entrevista de hoy, Lore. Bueno, José, antes de agradecerte por la invitación, estoy sumamente a gusto, he estado sumamente a gusto en esta entrevista y además complacida con la presencia siempre de gente que está interesada en en las mismas ideas y está dentro del mismo mundo, digamos, ¿no? Del liberalismo. Bueno, para despedirme un poco, yo podría decirles o dejarles como reflexión a las personas jóvenes que, digamos, investiguen siempre las dos partes, digamos, si quieres, las dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, no solamente las ideas dentro del libertarismo, sino paralelamente, ¿no es cierto?, la currícula que les dan en la universidad, paralelamente contrasten con toda la información que tienen a nivel universal, si quieres, ¿no? En cuanto a las teorías y todo esto. Entonces, ese sería como mi consejo o mi reflexión, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, agradecerte por la invitación y siempre dispuesta para cuando necesites, ¿no es cierto? Y yo muy agradecida contigo, José. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lorena. Te mando un gran abrazo. Esto ha sido Desiguales, programa número 42, con Lorena Gutiérrez desde Bolivia, y hemos aprendido de Lore como una nueva visión sobre la libertad y el emprendimiento en un nuevo país, porque eres mi primera y única entrevistada de Bolivia hasta ahora, y me alegra mucho saber que hay personas con esa pasión, con esa convicción, bueno, con tanta preparación que me has mencionado que le has dedicado a esto, y también con tanta ilusión por contribuir en las ideas de la libertad. Y vemos que Lorena es desigual a mí, desigual a ti, desigual a mucha gente, y es que en la desigualdad está nuestra riqueza, las diferencias en esta, por eso se hace tan rico todo el mundo de las ideas de la libertad. Bueno, muchachos, les mandamos un gran abrazo, será hasta una próxima entrega y nos despedimos. Hasta luego, Lore. Chao, José, chao, chao. Muchísimas gracias.